días. A nombre de la doctora Dávila, del químico Marco Corona, les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia que se llama ¿Cómo la movilidad cambió mi vida? En esta ocasión tenemos el agrado de contar con dos estudiantes de movilidad que para nosotros son representativos. El caso de Ana María Morales, que fue estudiante en la UCR, en la Universidad de Costa Rica, y el caso de Víctor Rebollar, quien fue estudiante de maestría en la maestría de Administración, los cuales realizaron su movilidad con nosotros y los invitamos para que nos hablen un poquito más de cuál fue su experiencia y su vivencia durante su movilidad. Le cedo la palabra en este caso a Ana María para que nos exponga un poquito su vivencia en cuanto a la movilidad. Sí, gracias Guillermo y buenos días a todos y a todas. Voy a compartirles una presentación que he preparado. Vamos un segundito. Listo, ya se debe ver. ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien? Sí. Ok, vale. Entonces, bueno, como les decía a Guillermo, yo fui estudiante de movilidad internacional en la UNAM, en dos ocasiones realmente, en 2014 y 2015. La primera vez que estuve como estudiante de intercambio fue de enero a julio de 2015, en el cual realicé un intercambio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente en la maestría de Estudios Políticos y Sociales, aunque la UNAM me permitía tomar cursos de cualquier maestría dentro del programa de estudios de dicha facultad. Luego, en 2016, realicé una estancia de investigación en la misma facultad, pero ya no, el objetivo no era que yo tomara cursos y que luego los convalidara en mi universidad de origen, sino que el objetivo en ese caso era que yo pudiera terminar la tesis de maestría y graduarme en tiempo y forma en mi universidad y aprovechando los recursos que tenía la UNAM en ese momento. Y como les digo también, Guillermo, yo vengo de Costa Rica, estudié en la Universidad de Costa Rica y realicé el intercambio en la UNAM. Las experiencias académicas que yo creo que han sido las más provechosas en ese momento y que siguen siendo, porque yo sigo viviendo acá en México, ha sido que pude encontrar una universidad donde había cualquier cantidad de cursos y oferta académica que iba mucho más allá de lo que me permitía mi universidad de origen, aunque la Universidad de Costa Rica es una universidad bastante importante. La UNAM tiene una malla curricular excepcional y enorme. Entonces, yo pude tomar cursos como teorías de políticas públicas contemporáneas o análisis de redes sociales utilizando softwares que no había en mi universidad. Igualmente, la tesis de maestría la pude profundizar con nuevas herramientas gracias precisamente a los cursos y a la oferta de profesores y profesoras investigadores sumamente calificados. En ese momento pude trabajar con un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Jorge Dermer, que me ayudó continuamente en mi proyecto de tesis. Y otro elemento que yo quisiera destacar, si están pensando hacer un intercambio, es que en grandes universidades alrededor del mundo se puede asistir a conferencias, inclusive a talleres con investigadores e investigadoras de renombre mundial. Y eso fue algo que a mí la UNAM me dio y que lo voy a recordar por siempre como un hecho muy importante. De hecho, en esta foto, si alguna está relacionada al tema de ciencias sociales, quien está dando la conferencia es Saskia Sassen, que es una de las investigadoras más importantes a nivel mundial, y que si no hubiera sido por mi intercambio no la hubiera podido escuchar. Entonces son cosas que uno valora mucho a la hora de hacer el intercambio. Como experiencias académicas, además, quisiera destacar que al momento de realizar un intercambio académico en X o Y universidad, se abren las posibilidades y las puertas de experimentar y tener experiencias académicas más allá de esta universidad. En mi caso,
yo aproveché todas las ofertas que me daba México en sí, Ciudad de México, y pude tomar cursos en el CIDE, igualmente en el Colegio de México, que también son instituciones de renombre, y pude profundizar en conocimientos sobre todo metodológicos en ese momento, de técnicas de investigación que en mi país no era viable porque no hay tantos investigadores o investigadoras que sean expertos en esos temas. Y asimismo aproveché para asistir a congresos, congresos y ponencias a los cuales fui aceptada, como el Congreso de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Monterrey, y otro congreso que se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que también implicaba, todo esto es muy académico, pero también implicaba que yo tuviera la posibilidad de poder viajar, conocer otras universidades, intercambio académico, conocer nuevas profesoras, que sí que es bastante importante cuando uno está intentando mejorar en su carrera académica. Esta foto, de hecho, es durante mi ponencia en el Congreso de Ciencias Políticas, que les comentaba en Monterrey, donde lo más rico es poder intercambiar información con otros investigadores. Y recuerdo, creo que hasta el momento tengo contacto con 2 o 3 personas que estaban en dicha ponencia, que aún seguimos en contacto y se puede hacer luego colaboraciones en investigación, etc. Como experiencias personales, sin duda el intercambio académico me cambió la vida. Bueno, como experiencias académicas obviamente también, pero como experiencias personales fueron unos 6 meses, los primeros, sobre todo los primeros, impresionantes en todo sentido, desde conocerme más a mí como persona, demostrarme que puedo vivir sola, manejar mis tiempos sola, no depender de nadie, estar en otro país, conocer nuevas culturas, conocer personas de todo el mundo. De hecho, la UNAM, y sé que muchos otros programas de intercambio alrededor del mundo, tienen la posibilidad de compartir con todas las personas que están en intercambio. Entonces estás conociendo personas de Asia, personas de cualquier lugar de Europa, de cualquier lugar de América Latina, y la posibilidad de compartir con ellos no solo académicamente hablando, sino también experiencias, viajes, no les voy a mentir, fiestas, eventos culturales, todo eso enriquece muchísimo, y en mi caso a mí me cambió mucho mi personalidad, como yo era antes en Costa Rica, como luego lo fui en México, y me cambió tanto que inclusive sigo viviendo acá. Fue tan bonita esa experiencia que durante el intercambio todo es perfecto. Cuando uno regresa al país al que fue, deja de ser tan menos perfecto, pero sigue siendo muy lindo todas las personas que han conocido y con las que uno ha compartido. Inclusive hoy en día en Ciudad de México yo tengo amigos y amigas que conocí en ese momento hace ya 6 años, y que al igual que yo se quedaron a vivir en México. Entonces, pues socialmente hablando, culturalmente hablando, es una experiencia súper enriquecedora. Bueno, aquí hay una foto de tantos viajes que hice durante mi experiencia. Creo que esta foto fue tomada durante el segundo intercambio. Y bueno, hay muchos de los que aparecen en esa foto, inclusive todavía hoy en día los veo y son mis amigos. Otra cuestión que quisiera resaltar, que me parece una de las ganancias más importantes que tiene hacer un intercambio académico, es el poder, luego de haber hecho tu intercambio, aprovechar esas oportunidades que te dio tu universidad de origen, e inclusive aplicar a un grado oficial en dichas universidades. Lo que yo he hecho en la UNAM me gustó tanto la experiencia que tuve en la UNAM, que luego de terminar mi maestría en políticas públicas, apliqué al doctorado de ciencias sociales, y aún hoy en día sigo en el doctorado. Bueno, de hecho acabo de terminar el último semestre, pero lo importante del intercambio fue mostrarme las condiciones que tenía la universidad, mostrarme que me puede gustar dicha universidad. Y algo que yo quisiera resaltar es el hecho que cuando estás haciendo una maestría o un doctorado, en mi opinión, influye más y es más importante el sentirse cómodo en un espacio académico en donde te valoren, en donde tu trabajo lo puedas realizar con suficientes recursos, más allá del renombre que tenga una universidad internacionalmente hablando. Y eso yo lo encontré en la UNAM, no lo hubiera sabido antes de haber hecho el intercambio.
Y por último, que es otra cuestión que me gustaría mencionar, es que luego de haber hecho el intercambio en la UNAM desde la Universidad de Costa Rica y estando como estudiante de doctorado en la UNAM propiamente, quise realizar otro intercambio, porque tenía como la espinita de no haber hecho un intercambio que incluyera un país con otro idioma que no fuera el español. Y tuve la posibilidad, gracias a las opciones que da la UNAM y que ustedes en este momento están conociendo, de irme de estancia de investigación a Berlín, específicamente en la Freie Universität de Berlín, la Universidad Libre de Berlín, y ahí estuve unos 5 o 6 meses realizando estancia de investigación, y al igual que fue en la UNAM, fue un proceso súper provechoso, donde aprendí mucho, donde puse en experiencia lo que era el inglés, porque las clases eran en inglés, y aprendí un poco de alemán, que también son ganancias que uno tiene de los intercambios, y que sin duda, si no hubiera hecho el primero, yo no hubiera pensado en hacer el segundo, sobre todo por lo que significa adentrarse en otra cultura tan distinta a la latinoamericana como es la cultura alemana. Bueno, eso sería todo de mi parte. Yo nada más los motivaría a aplicar a un país donde se sientan cómodos y donde crean que pueden crecer tanto personalmente como académicamente hablando. Muchas gracias, Ana. Sí. Ahora le cedo la palabra a Víctor para que nos hables, ahora sí que del otro lado de la perspectiva, del lado de los alumnos de la UNAM, su experiencia como alumno de movilidad. Listo, súper. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, perfecto. Ok. Entonces, ya les comparto también mi pantalla. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Listo. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Primero quiero agradecer por la invitación a Guillermo, al equipo, a la UNAM, también por este espacio que nos da para compartir esa experiencia con ustedes. Y bueno, me presento rapidísimo. Yo soy Víctor Rebollar. Yo estudié Relaciones Internacionales de carrera en la FES Zacatlán. Y para la maestría estudié negocios internacionales, administración en negocios internacionales, allá en la UNAM. Actualmente me encuentro viviendo en Colombia y bueno, yo les quiero empezar a contar este mensaje que les quiero compartir. Los quiero empezar contándoles, haciéndoles una confesión. La verdad, yo no estaba, los negocios internacionales no estaban en mi radar. Mi motivación principal para estudiar relaciones internacionales fue la parte diplomática. Yo me veía pues en la parte de embajada, representando a México en el exterior, siendo parte de la rama diplomática y consular. Sin embargo, conforme fue avanzando todo el proceso de la carrera, una vez que salí de la carrera también me di cuenta que pues no era tan sencillo, ¿no? Inicialmente entrar a la rama diplomática. Entonces, mientras fui explorando otros caminos, fui explorando la parte de organizaciones internacionales, estuve con la ONU, estuve con la Organización Mundial de la Salud, estuve con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Luego de ahí, la inercia ya de prácticas profesionales, mis primeras experiencias profesionales, fueron guiándose hacia la parte de comercio internacional, que es ahí en donde me empiezo a enrolar ya en la parte de importaciones, exportaciones y lo que actualmente hago, que es logística internacional. Entonces, en esta exploración de mientras entraba a la rama diplomática, ¿qué podía hacer? Me terminé enamorando de la logística internacional, de los negocios internacionales, y es así como llego a la UNAM. Encuentro la maestría en Administración de Negocios Internacionales y y en todas maneras quedó esa parte en mí de representar a México en otros países, ¿no? De representar
nuestra cultura, un poquito más de nosotros y llevar esa semillita de nosotros de México hacia el mundo. Entonces, durante esa exploración también pues tuve la oportunidad de irme a Inglaterra hace como 10 años y justamente la historia que les quiero contar es cómo sucedió este intercambio con Taiwán que comentaba Guillermo, ¿no? Yo llego hace justamente 5 años a la plática de inducción de la maestría y justamente en la maestría empiezan, en la plática de inducción conozco a dos maestras, la maestra América y la profesora Silvia. Entonces, justamente ellas, en esa plática inicial de hace 5 años, donde nos reuníamos en un auditorio, cuando todas nos podíamos reunir y que había en un auditorio más de 100 personas, hombro con hombro, todos no teníamos esa virtualidad que tenemos el día de hoy. Y me acuerdo de esa plática perfecto que mencionaba la profesora América y la profesora Silvia, 3 puntos. Chicos, si ustedes quieren tener una movilidad internacional, tienen que cumplir con 3 requisitos básicos. La primera, tener un buen promedio, no atrasarse con materias. Y la tercera, pues empezar a cierto semestre todos los procesos administrativos. Entonces, yo hasta la fecha, imagínense, me acuerdo de esos 3 puntos, ¿no? Entonces, salí de esa plática y yo tenía claro eso. No sabía ni a dónde me quería ir, ni en qué momentos iba a dar, sino que sabía que tenía que cumplir con esas 3 cosas que mencionaron en aquel momento en la plática. Cuando llegue el momento, yo me acerco otra vez con ambas, con la profesora América y la profesora Silvia, les expongo precisamente mi interés y que cumplía con los requisitos que habían marcado y mi interés de participar en la movilidad internacional. Y me comentan entonces, me dicen, ahí fue cuando llega el primer reto, ¿no? Que realmente la movilidad internacional es un reto. Y me dice la profesora América, listo, Víctor, perfecto, entonces lo que tienes que hacer como primer paso es buscar la universidad y el país a donde te quieras ir. Entonces, el lugar yo ya lo tenía, el lugar geográfico ya lo tenía listo, ya lo tenía en mente, porque en esa época yo trabajaba en logística internacional, como les comentaba, pero desarrollando el mercado asiático, en toda la parte de desarrollo de agentes estratégicos para ofrecer soluciones logísticas de transportación, desde y hacia cualquier parte del mundo, pero enfocado a Asia. Entonces, cuando me dice eso la profesora América, dije, perfecto, la región ya la tengo, es Asia. Mi siguiente paso que fue contactar dije, pues voy de la UNAM, de la universidad más representativa de México, más representativa en Latinoamérica, con gran impacto. Dije, pues me voy a ir a una universidad que también sea del nivel de la UNAM. Entonces empecé a buscar las principales universidades de India, de Japón, de China, de Taiwán, Tailandia, Vietnam, Laos, Malasia. Empecé a escribir a todas las universidades. Y yo dije, la primera universidad que me conteste y que me dé esa entrada de poder participar en ese intercambio internacional, voy a apostarle todo a esa universidad. Y la primera universidad que me contestó fue precisamente la Universidad Nacional de Taiwán, National Taiwan University, que es la que ven ahí en la presentación. Me contestaron, yo escribí un lunes y me contestaron el miércoles, me dijeron, Víctor, conocemos a la UNAM, que eso pues me llenó también de orgullo. Me dice, conocemos a la UNAM, estamos interesados en realizar este intercambio con estudiantes de Latinoamérica y nos gustó tu perfil. Entonces yo regreso con esa información y ahí empieza toda esta aventura de Taiwán, ¿no? Empiezo con los documentos de vinculación y el primer logro que pude identificar en esta parte es realmente lograr esa vinculación entre la UNAM y entre la Universidad de Taiwán para que existiera ese vínculo de intercambio internacional, que actualmente creo que sigue vigente. ¿Cuál fue el siguiente reto? El siguiente reto pues prácticamente fue al llegar a Taiwán. Prácticamente eso era lo que veía a diario, ¿no? Letras chinas, los ideogramas, noticias. Aquí, por ejemplo, esta parte es la noticia de un tifón que se acercaba a Taiwán. Obviamente, pues,
Hasta después me enteré que estábamos en tifón, porque pues ni idea con ese lenguaje, y es un mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces ese fue mi segundo reto, el conocer la cultura, el conocer también una ciudad en la que hay más es una de las ciudades que más motos tiene per cápita. Ves así, de hecho aquí está la imagen, así ves todas las calles llenas de motos, los night markets, las bebidas tradicionales que son, por ejemplo, aquí ven aguacate, que es aguacate con leche y azúcar, y es la bebida wow allá en Taiwán. Todos los lugares súper concurridos, comida que nunca había probado, comida muy natural, muy sana, muy preparada en el momento, que puede ser comida hasta cruda o comida cocinada como un hot pot, que es lo que vienen ahí en la imagen. Entonces fue aprender prácticamente como esponjita, aprender todo, ¿no? Aprender cómo funcionaba socialmente, qué se comía, aprender un poco del lenguaje, adaptarme también al clima, conocer gente, e incluso aquí les pongo, ¿no? El solo conocer experiencias de vida te enriquece, el conocer esas historias de vida, compartir esa cultura. Por ejemplo, aquí les pongo fue una tarde de té y muy a la taiwanesa, y conocer todo esas historias que te pueden contar las personas te enriquece. Yo también llevé obviamente cosas de México, les enseñé a hacer mole, les hice un arroz, el mole quedó un poco quemado, pero tuvieron ese conocimiento también de la gastronomía mexicana, que en Taiwán pues lo único que conocen son los tacos, y los tacos la verdad no es nada lo que conocemos. Conocer también otras culturas, otras ciudades, viajar, conocer también esos retos que tienen los otros países, ¿no? Retos sociales, retos económicos, la presión política también. Por ejemplo, el caso específico de Taiwán, que Taiwán es un territorio que está en esa lucha constante entre si es parte de China, si no es parte de China, si tiene el reconocimiento o no de la ONU, que actualmente todavía no lo tiene, y está en esa constante búsqueda de autorreconocimiento, ¿no? Entonces, prácticamente es empaparte un poquito de todos los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos de la región. Obviamente, aquí viene el tercer reto. Dentro de toda esta oportunidad que tienes al hacer un intercambio internacional, que es viajar, que es conocer gente, que es irte, que es también tratar esos conocimientos y esa cultura que tú tienes, trasladárselo a los demás, que también sea un enriquecerse mutuamente. Tienes el tercer reto, que también es ser muy objetivo a qué vas. Si vas a una movilidad internacional, tienes que tener siempre en el foco que pues tu objetivo es eso, te estás yendo a estudiar. Sin embargo, pues tienes esa parte, por eso pongo esa contraparte en la imagen, ¿no? Los libros, la saturación de lecturas que teníamos que hacer, ensayos que teníamos que hacer, presentaciones, como decía Ana María, ¿no? Esas ponencias que teníamos que presentar nosotros y presentarlas en inglés. Entonces, que te cambia también el panorama completo y te despierta la habilidad de reinventarte, y sobre todo de buscar esa solución y esa practicidad para presentar las cosas, ¿no? Entonces tienes que tener esa parte social, sí, esa parte de conocer, esa parte de nutrirte de todo lo que veas en ese país a donde vayas, pero tener claro tu objetivo, que vas para estudiar. Vas para estudiar, vas a aportar, y vas también a poner el nombre de la universidad en alto y el nombre de México también en alto. Es ahí donde les comentaba un poquito que creo que esa parte de embajador que yo pensaba al inicio, pues al finalmente se ha dado en los países en los que he estado, en Europa, ahora en este intercambio que estuve en Asia, actualmente en Colombia, y es precisamente eso, ¿no? Dar un poquito de nosotros hacia el mundo. Mis sitios favoritos dentro de la universidad,
las bibliotecas, porque eran unas bibliotecas enormes. Esa biblioteca, por ejemplo, eran de 6 pisos. Ese era mi espacio preferido, en el que realmente iba y me desconectaba del mundo para precisamente enfocarme a lo que tenía que hacer, ¿no? Y sacar la maestría adelante. Entonces, no nada más es viaje, no nada más es diversión, no nada más es conocer, sino también es enfocarte a eso que quieres lograr, que es tu maestría. Maestría, doctorado, lo que sea. Y contestando un poquito a la pregunta de lo que nos tiene aquí reunidos hoy, que es cómo cambió la movilidad internacional en mi vida. Lo principal, aparte de todo lo que ya les platiqué, lo principal es precisamente ese autoconocimiento. Como decía Ana María hace un ratito, fortalecer nuestra personalidad, descubrirnos. Creo que el encontrarte en un país que no es el tuyo y darte cuenta que no conoces a nadie, en mi caso, que no hablas el idioma chino tradicional, que tu idioma es el inglés y que estás en un país en el que ellos no están acostumbrados a hablar el inglés, y te ves ya en ese país y te das cuenta que traes tus 2 maletas, tu computadora, tu laptop y tu celular, que tu celular es tu mecanismo tu herramienta para conectarte con tu familia, con el mundo que conoces. Es cuando dices, bueno, pues ahora sí estoy de aquí para adelante, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor aprendizaje. Creo que lo que más cambió mi vida es ese autoconocimiento, ese autoexplorarme. Conocí el budismo también, conocí la manera en que los taiwaneses, por ejemplo, son buenos de naturaleza porque ellos creen en la reencarnación. Entonces ellos se portan bien en esta vida porque saben que van a regresar a la siguiente vida, depende cómo se hayan portado en esta. Entonces son cositas que te llevan a autorreflexionarte, a autoanalizarte y sobre todo pues a seguir construyendo tu mejor versión de ti. Entonces pues prácticamente aquí les dejo mis datos, cualquier duda, cualquier apoyo que necesiten, con todo gusto les dejo en mi WhatsApp, pueden escanear el código y lo que les quiero dejar principalmente es eso. Si están aquí el día de hoy acompañándonos en esta plática, es porque ya tienen esa espinita. Entonces, no tengan miedo, salgan de esa zona de confort. Si buscan ese intercambio internacional, adelante, que el miedo o las dudas no los venzan. Buscan ese camino y pues hay un mundo que descubrir allá afuera. Así es que por mi parte sería todo. Víctor Rebollar, y un gusto saludarlos a todos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, nos están pasando algunas preguntas, pero antes de pasar a ellas, quisiera que ambos ahondaran un poco en cuanto al tema de su planificación de la movilidad, qué tan fácil fue, cuánto tiempo más o menos les llevó, y brevemente dieran algunas recomendaciones al auditorio de qué es lo que deben de hacer para realizar una estancia en otro país, o si vienen desde otro país con nosotros. Eh, no sé si pudiera Ana María empezar en ese tema. Y también, en el caso de ella, nos preguntan si, eh, qué tan, que si tuviste alguna complicación en cuanto al idioma del alemán, que si te aceptaron en Alemania únicamente sabiendo inglés y cómo te sentiste directamente en ese país. Adelante. Sí, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta que me mencionas de qué tan difícil fue aplicar desde Costa Rica a México, yo recuerdo que fue relativamente sencillo. A ver, me tomó, no tiene que ser lo mismo el tema de la UNAM, pero bueno, voy a dar mi experiencia desde Costa Rica. Me tomó más o menos unos 4 meses empezar a entregar papeles, a ir a las oficinas de movilidad. Lo primero que hice, como mencionó Víctor, fue observar la lista de universidades que había, y yo sabía que quería venir a México. Era como el objetivo que tenía, más que cualquier país. Yo sabía que México era donde quería venir. Y la cantidad de universidades de intercambio que habían entre la Universidad de Costa Rica y México era impresionante. Había universidades en todos los estados de México, pero la UNAM era la que mejor imagen internacional tiene, y yo creo que es de las mejores universidades. Entonces, lo primero fue buscar las conexiones que había entre la Universidad de Costa Rica y la UNAM,
Y recuerdo, en ese momento todavía existe una oficina de la UNAM en la Universidad de Costa Rica, que para ese entonces creo que acababa de abrir. Entonces fue sumamente importante para mí el contar con la ayuda de las personas que trabajaban en esa oficina de UNAM en Costa Rica. Oficinas que, por cierto, ahora entiendo, hay en varios países del mundo. Inclusive en Alemania, cuando yo estuve de intercambio allá, había una oficina muy grande de UNAM Alemania. Bueno, entonces después de ubicar, de encontrar esta conexión con la Universidad con la UNAM, estando en Costa Rica, el siguiente paso para mí fue buscar una posibilidad de financiamiento y de beca. Que en ese caso, yo pude obtener una beca precisamente por el promedio, porque habían becas de excelencia académica que daba la Universidad de Costa Rica, y esa beca fue la que me permitió recibir un monto total de dinero antes de llegar a México. No fue como que iba recibiendo dinero poco a poco, como a veces funciona acá en México con CONACYT, sino que en ese entonces me dieron X cantidad de dinero y tuve que administrarlo una vez estando en México, que fue bastante difícil, por cierto, el poder encontrar ese equilibrio del dinero. Pero bueno, eso ya fue hacia el final de toda la organización, como de los últimos meses. Y finalmente, pues ya una vez obtenía la carta de aceptación de la UNAM, todo es más sencillo. Yo recuerdo que la UNAM estuvo en comunicación conmigo bastantes veces, y al llegar a México, precisamente Guillermo fue una de las personas que me introdujo a todo, que me enseñó un poco de la UNAM y que hizo más fácil mi llegada. Entonces, en conclusión, yo diría que se necesita más o menos unos 4 o 5 meses para ir proyectando bien todo tu intercambio, pero que yo creo que si sos un estudiante organizado y que tenés un buen promedio, las cosas se solucionan y se dan por sí mismas. Con respecto a la pregunta que me haces de Alemania, o que me hacen de Alemania, y creo que fue lo mismo que le pasó a Víctor, el estar en otro país sin conocer o conociendo muy poquito del idioma que hablan, es toda una experiencia y te cambia la vida por siempre, porque todo lo que creíste que podías hacer se te vuelve 3 veces más complicado, pero a la vez, al empezar a lograrlo, te llena como de orgullo, un poco. Cuando yo fui a estudiar a Alemania, en la Universidad Libre de Berlín, en específico el Instituto de Estudios Latinoamericanos, no me pedía alemán, me pedía o sea, obviamente saber inglés, y me pedía saber o español o portugués. Eso en el caso de estudiantes que no hablen ni español ni portugués de primera lengua. Ese fue mi caso. Pero, sinceramente, aunque no me pidieron alemán, sí había varias clases, varios seminarios, y sobre todo ponencias o congresos, que los alemanes no los hacían en alemán. Perdón, los alemanes no lo hacían en inglés, lo hacían en alemán. Y eso me di cuenta justo al llegar, que no siempre era en inglés, aunque uno crea que todos los alemanes hablan en inglés, no era así para nada. Entonces ya había tomado clases de alemán previo a irme, y yo creo que es una recomendación que haría siempre antes de ir a otro país, por lo menos un nivel básico del idioma al que vas, al país al que vas, un nivel básico, 1 o 2 cursos, porque sin esos cursos yo la verdad no hubiera podido hacer mucho en alemán. Pero una vez estando allá y dándome cuenta que había seminarios y clases que eran en alemán, sin duda fue muy importante tomar clases allá. Y yo llevaba clases de alemán diario, 3 horas diarias de alemán, para poder entender, aunque fuera. Porque claro, son idiomas muy complicados. Yo creo que si están pensando en hacer un intercambio, por ejemplo, a Brasil o, no sé, Italia, Francia, que son idiomas un poco más sencillos, quizás no sea tan necesario esto que yo les estoy comentando de tomar alemán diario, pero en el caso de que sea un idioma así un poco más complicado, yo creo que hay que tomarse un poco más en serio el tema del idioma previo al día de intercambio, aunque en la universidad en sí mismo no se los exige. Esa es como la experiencia que yo tuve en Alemania. Gracias, Ana. Víctor, en tu caso, las mismas preguntas, y adicionalmente, si nos pudieras platicar un poco más sobre qué consejo le darías a las personas que quieren enfocarse en cuanto al tema de negocios internacionales, y que qué tan segura fue tu estancia ahí.
en Taiwán. Ok, súper. Bueno, con la primera que comentabas hace un momento, ¿cómo fue mi proceso para la aplicación a todo este proceso de movilidad? Fue, pues, en ese momento, por la región que escogí por ser Asia, la verdad sí fue, como les platicaba, todo un reto. O sea, porque realmente no había un listado tal cual de universidades en Asia. La encomienda en ese momento fue: tú consigue la universidad, háblale de nosotros, todo lo que necesites por parte nuestra. De hecho, ahí, Guillermo, fue cuando yo te conocí, en aquel momento en que fue todo lo que tú necesites de la UNAM. Ven con nosotros, pues nosotros te ayudamos, nosotros nos presentamos, hacemos todo lo que se tenga que hacer como para darte ese soporte ante las universidades. Entonces, fue un poquito retador en esa parte de ponerme a buscar directamente con las universidades, pero siento que es la forma correcta, porque es la primera prueba que nosotros como estudiantes de movilidad tenemos que pasar, porque también creo que es el ponernos así todo tan a la mano, tan sencillo. Creo que le quita la emoción, ¿no? A la parte de la movilidad. Entonces, lo que sí nos puso a correr es que cuando a mí me contesta la Universidad de Taiwán, me dice: Víctor, estamos interesados, pero nosotros cerramos todo nuestro proceso de admisión la siguiente semana. O sea, tuve una semana para hacer todos los trámites junto con ustedes. Corrí con ustedes, corrí con la profesora América, corrí con la profesora Silvia, documentos, corrí a la embajada. En ese momento pues estaba trabajando, corrí también con mi empresa para solicitarles ese periodo de licencia, de no estar trabajando para poderme ir. Entonces, en una semana me acuerdo que fue todo el día, una rutina de todo el día, todos los días, de conseguir todos los documentos que nos faltaban. Entonces fue un poquito retador, pero fue enriquecedor, ¿no? También ese proceso y pues al final lo valoras. Creo que cuando te cuestan las cosas, ese trabajo, valoras más esa experiencia y esa oportunidad que al final se da. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué consejo doy para los estudiantes de negocios internacionales? Mucha lectura, enfocarse, lectura diaria de qué pasa en el mundo, porque los negocios, y creo que eso es lo que me llegó a enamorar de los negocios internacionales y de la logística, que son dinámicos. Nunca se mantienen estáticos, siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar viendo geopolíticamente qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo entre las alianzas entre los países, todo lo que nos dé ese foco externo a saber qué es lo que pasa en el mundo. Creo que eso nos ayuda mucho en los negocios internacionales. La maestría es precisamente administración de negocios internacionales, y la maestría justamente me dio la posibilidad de estar actualmente administrando en Colombia una oficina para una empresa mexicana. Entonces, pues creo que esa conexión y estar al día de todo lo que sucede en el mundo, creo que eso nos ayuda mucho como negociadores, como administradores y como internacionalistas. Y en cuanto a la tercera pregunta, sobre la seguridad en Taiwán, súper seguro, súper seguro. De hecho, es lo que extraño. Por ejemplo, ahorita que estoy en Colombia, Colombia sí es de cuidarse. Es un país muy bello, es un país muy rico, pero Colombia, por ejemplo, ahí sí sales prácticamente. Pues yo he aprendido a salir con lo justo que necesitas, ¿no? Como para no dar tentaciones, no exponernos. Pero en Taiwán es súper seguro. Como les decía, la gente es realmente buena porque creen que tienen que
saben que tienen que ser buenos para poder reencarnar en algo mejor y para tener esa evolución tanto espiritual como humana. Entonces, de hecho yo me acuerdo que en las épocas de exámenes, en las épocas ya de presentación de proyectos, ponencias, yo vivía enfrente de la escuela y yo me iba a la biblioteca y salía como hasta la 1 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana, y era perfectamente seguro salirte de la universidad, agarrar tu bici, hasta pues como andas con todos los pensamientos de la maestría y todo lo que estás estudiando, yo hasta me daba una vuelta a la universidad en bici como para cansarme un poquito, como para distraerme, y ya llegaba al apartamento a eso de las 2 de la mañana. Entonces era algo que perfectamente podías hacer. Y tanto en Taipei, que es donde estuve, como pues en el resto del país. Entonces, súper recomendado país. De hecho, si yo tuviera la oportunidad de regresar a Taiwán, lo haría con los ojos cerrados. Gracias. Ahora quisiera pedirles a ambos que hablaran un poquito en cuanto a cómo cambió sus expectativas profesionales y personales después de realizar su primera estancia de estudios. Y en tu caso, Víctor, tú no tuviste que tomar cursos de chino desde cero, me parece, ¿no? Entonces, también qué onda en cuanto al tema del idioma, ¿cómo lo pudiste afrontar directamente al ser un idioma completamente ajeno al español? Comenzamos, si quieres, con Ana María. Sí, bueno, las expectativas académicas y personales te cambian completamente. Yo, yo recuerdo en ese entonces, cuando estaba cursando la maestría de políticas públicas en la universidad allá en Costa Rica, que no me estaba sintiendo muy cómoda con el ambiente académico en general, como que no me hallaba, no sentía que podía crecer más allá de terminar esa maestría y quizás empezar a dar clases, pero yo aspiraba como a algo más, como a aprender más cosas. Entonces, sí, esa fue mi motivación a la hora de hacer el intercambio. Luego de realizarlo, me di cuenta que hay un mundo de posibilidades académicas que cuando vos te quedas en tu país, se restringen un poco. Bueno, en el caso de Costa Rica, al ser un país tan chiquito, se restringe mucho más, pero yo pienso que esto aplica para cualquier país. Después de hacer el intercambio, me di cuenta que uno podía estar muy cerca de investigadores y investigadoras de renombre mundial con el hecho de acercarse a otras universidades, participar de congresos, participar de mesas, llevar cursos con investigadores. No sé, ahorita en este momento recuerdo, esto no fue en mi intercambio en la UNAM, sino en Alemania. Tuve la posibilidad de llevar un curso con quien es uno de los investigadores más renombrados de una metodología en específica de investigación en ciencias sociales que yo había leído previamente en la UNAM. Entonces, como que también eso hace que empieces a imaginar que puedes estar muy cerca de personas que investigan a un nivel académico muy, muy alto. Y otra expectativa que cambió también a nivel personal fue el darme cuenta que era capaz de vivir y sobrevivir. Eso me entenderá Víctor, de sobrevivir en otra cultura, en otro ambiente completamente distinto. Que yo previo a eso quizás tenía mucho miedo de vivir en cualquier otro lugar que no fuera mi casa, en específico en San José, Costa Rica. Y luego de hacer el intercambio te das cuenta que puedes vivir en Taiwán, que puedes vivir en Alemania, en México. De hecho, cuando yo vine a México, una de las cosas que más me mencionaba mi familia y amigos era, pero ¿estás segura que te vas a ir a México? Pero es que México es súper peligroso, ¿sabes? Y yo dije, pero pues, que no, o sea, una cosa es lo que digan los medios, otra cosa es lo que vivís. Y luego de 6 años de estar en México, una percepción así que te generan los medios cambia completamente. Entonces creo que también te da la posibilidad de entender que para conocer un país, otra cultura, quizás sí es necesario viajar, ir y estar inmerso en esos ambientes. Yo creo que diría que esas son las dos cuestiones que más cambiaron a nivel académico y a nivel más personal. Claro. Víctor.
Sí, yo coincido totalmente con Ana María, o sea, creo que, creo que pues te cambian las expectativas tanto laborales como personales. Creo que en la parte laboral, pues te da ese sentido de realmente, incluso en ese autoconocimiento que les platicaba, que llegas a ese punto de estar tanto contigo mismo y de conocerte en diferentes situaciones que, que en la parte laboral también se ve reflejado ese cambio, ¿no? Buscas esas empresas en las que no vas ya por un sueldo, no vas por un horario, no vas porque lo tienes que hacer, sino realmente te conectas con una empresa o buscas, o en mi caso yo busqué conectarme con una empresa en la que hiciera ese match, ¿no? Como persona, la empresa también con responsabilidad social, una empresa comprometida con el crecimiento de los talentos, una empresa en la que realmente tuvieras ese compromiso y ese, ¿cómo te lo puedo decir? Como ese ganar, ganar, ¿no? Entonces creo que en mi caso fue más buscar esa empresa, esa conexión con la empresa por ese desarrollo que los dos podemos tener, tanto lo que yo le puedo ofrecer a la empresa como lo que la empresa me puede ofrecer a mí, más consciente. Y en lo personal, pues muchísimo, muchísimo, que es un poquito lo que les platicaba, ¿no? Y en cuanto a la parte del idioma, estudié chino, la verdad no me fue tan bien. Creo que llegué al nivel básico 2, porque la verdad, nada más con estudiar la maestría tenía suficiente, o sea, en verdad eran proyectos, eran presentaciones, eran lecturas, análisis, tenía dos profesores de Japón, han sido las clases más estrictas que he tenido, los profesores más estrictos, entonces prácticamente esas dos clases consumían el 60% de mi tiempo, pero yo tenía esa curiosidad y de hecho desde hace mucho de estudiar chino, entonces adicional me metí a chino, pero el chino tradicional es un idioma en el que realmente le tienes que dedicar, yo hasta diría que es una carrera, o sea, realmente le tienes que dedicar el tiempo, realmente los ideogramas los tienes que asociar mentalmente de tal forma que cuando los veas tengas esa representación mental de qué significa y cómo suena, ¿no? Entonces, de hecho todavía lo tengo ahí como en mis pendientes de retomar chino, pero sí sé que le tenemos que dar más dedicación, incluso como una carrera, como les cuento. Pero bien, o sea, creo que el idioma te abre muchas puertas también, cualquier idioma que aprendamos. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, a todos los interesados que quieran realizar una movilidad, ya sea en la UNAM, siempre responsables, ya sea en las facultades o en el posgrado, para que se acerquen y consulten cómo puedan realizar su movilidad. Y en el caso de ser de otra institución, también siempre todas las instituciones tienen una oficina de movilidad en las cuales pueden orientarlos. Les recomendaría yo que lo hagan con tiempo, al menos con un semestre o un año de anticipación en el caso del bachillerato. Y pues quiero darles las gracias a todos por estar presentes, al auditorio, a la DGESI por este evento de la International Week. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.